podrías, por favor, comentar el papel importante que jugó Rosalind Franklin en la elucidación de la estructura del ADN? Gracias de antemano. Pues te voy a desilusionar, fíjate. Rosalind Franklin pertenecía a un equipo determinado que hacía estudios cristalográficos. Y ella tomó una imagen en concreto, que es la conocida como la fotografía número 51. Esta es la fotografía número 51. Rosalind Franklin le da esta fotografía número 51, que es una fotografía de la estructura cristalográfica del ADN, y de hecho es una imagen de difracción de fibras basada en rayos X de un gel paracristalino compuesto de fibras de ADN. La tomó Raymond Gosling, trabajando bajo la supervisión de Maurice Wilkins y Rosalind Franklin en el King's College. Fue la 51ª imagen de difracción que tomó Rosalind Franklin. Esta fotografía es especialmente clara, como pueden ustedes ver, y Maurice Wilkins, le enseña esta foto a James Watson, cosa que no supo, además, no lo supo en ese momento Rosalind Franklin. Watson le reconoció el patrón y esta fotografía consolidó la idea que ya tenían Crick y Watson de que la estructura del ADN era una doble hélice. Se deduce de aquí, aunque aquí no se vea. Watson y Crick usaron características y partes de la foto 51 junto con evidencia de muchas otras fuentes, que es la que mucha gente se le olvida, para desarrollar el modelo químico de la molécula de ADN. Y la molécula de ADN, por supuesto, esto de ilustrar al vuelo a mí me encanta, ¿eh? Y la imagen de ADN, pues es esta. Bien. ¿Fue importante la fotografía? Importantísima. ¿Fue fundamental? Pues probablemente sí. Fue fundamental. ¿Sin ella no hubieran llegado? No. Había otros indicios que decían que podía haber llegado. ¿Cuál fue la pelea? Les cuento. En 1962 se le otorgó el Premio Nobel de Medicina a Watson, a Crick y a Maurice Wilkins, el que era el jefe del equipo junto con Rosalind Franklin, que hizo esta fotografía, la fotografía 51. Y no se le dio el Premio Nobel a Rosalind Franklin. Y el escándalo no ha parado desde 1962. Hay un pequeño detalle que quizás habría que tener en cuenta. Rosalind Franklin había muerto 3 años antes, en el 59, si mal no recuerdo. Como quiera que sea, había muerto antes de que se concediera el Premio Nobel. Y el Premio Nobel no se le concede a personas fallecidas. Nunca se le ha concedido a una persona fallecida. A Rosalind Franklin nadie le negó el Premio Nobel. No se le entregó porque había fallecido. Y se le entregó a Maurice Wilkins, que era el otro miembro del equipo que realizó este descubrimiento, esta fotografía cristalográfica. Aquí hay una explicación, por cierto, que me gusta mucho, a nivel de caricatura casi, de cómo la fotografía 51 expresa el contenido de la molécula de ADN. O sea, verán, esto me lo sé porque lo he revisado muchas veces en distintas circunstancias. Entonces, el papel del equipo al que pertenecía Rosalind Franklin es importante. Probablemente sea crucial, aunque había muchos indicios que utilizaron Crick y Watson para definir que el ADN tenía, pues, este aspecto, ¿no? Que hoy sabemos que es el que efectivamente tiene. Fue importante, muy importante. ¿Merecía el Premio Nobel? Por supuesto que lo merecía, pero no se lo dieron porque estaba muerta. Y yo estoy un poco hasta el gorro de quien llore todo esto de una manera demagógica y populista, olvidando el detalle de que no se le da el Premio Nobel a personas fallecidas. Hay varios casos
de mujeres a las que no se les dio el premio Nobel y que se utilizan de una manera que no es la correcta. Y sin embargo, el más escandaloso para mí, que es el de Jocelyn Bell, ella dice que, bueno, pues que entiende que como era nada más un estudiante, cuando descubrió, ¿qué descubrió? Ahora te recuerdo, no me acuerdo si fueron los púlsares. Pero todo esto es importante porque la defensa de la mujer no puede basarse en exageraciones, en mentiras y en barbaridades. Ella en su tesis identificó los pulsares, estas estrellas que parecen pulsar en sus emisiones de radio. Y el premio Nobel se lo dieron al director de su tesis, no a ella. Eso es un escándalo. Jocelyn Bell vive hoy. Y ella misma dice que bueno, que ella entiende por qué no se lo dieron. Pues yo no. Yo no entiendo por qué a Jocelyn Bell no se le dio el premio Nobel si siendo estudiante de astrofísica llegó a un descubrimiento tan importante de una característica fundamental de nuestro universo. Pero hay otros casos en los que las cosas se exageran. Y el caso de Rosalind Franklin, cuya aportación es importantísima, no lo estoy negando, creo que ha sido exagerado y mal manejado.